Bienvenida Jenny Zúñiga, periodista, pero además también consultora, analista política. Bienvenida al programa, Jenny. Muchísimas gracias, Milagros. Encantada de estar contigo esta noche. Gracias. Así, de manera sucinta para entrar en materia, ¿cuál es la lectura de manera política respecto del comportamiento de quien ocupa por el momento la presidencia de la República frente a todas las tiendas políticas de él, primero, para con las agrupaciones o partidos políticos? Bueno, de momento todos, de repente muchas personas no han observado que cuando una persona es elegido presidente de la República, poco conoce del movimiento político, del ambiente político que va a encontrar cuando llega al poder, ¿no? Al Ejecutivo. Y pocas veces incluso conoce los partidos políticos y quienes lo lideran. Entonces, en realidad, en ese momento se acercan operadores políticos que se los traen, de repente los mecenas del partido o la gente que lo ayudó a llegar a la campaña, como se ha denunciado también en plenas informaciones en la prensa, y casi siempre las personas que aportan para que llegue al poder, entonces esas personas le presentan operadores políticos, ¿no? Entonces hemos visto a un presidente de un comienzo un poco confundido, lo vi yo, porque el Jurado Nacional de Elecciones anunció que él era el presidente de la República, ¿no? Entonces, lo vimos que no fue bien recibido, a muchos peruanos les causó indignación saber quién era, y todo esto le desniveló prácticamente el piso al presidente, ¿no? Entonces, en este año hemos visto, sí, muchos errores en cuanto a el respeto a su investidura, ¿no? De cómo él se debe comportar, cómo debe manejar los protocolos, y seguramente no hubo un acercamiento sincero de los políticos, también de partidos políticos o movimientos políticos, para acercarse a él como siempre se ha hecho, ¿no? Yo me acuerdo que antiguamente era el pacto de la gobernabilidad, cuando no querían al que llegaba. Entonces se juntaban, un brindis, el pacto, y firmaban. Y después del pacto no sabías nada, porque no sabíamos si lo habían cumplido, ¿no? Generalmente hemos visto que el partido se acerca, tiene un cupo, piden un ministerio, como suele pasar, entonces ya vemos a cada partido representado en algún ministerio. Esta vez no pasó así. El Ejecutivo quiso poner sus propios candidatos, sus amigos, y después ya todo lo demás lo hemos visto en televisión, cómo se han ido yendo. Pero podría reconocer que antes de julio, desde junio, hemos visto alguna intención, un movimiento, un comportamiento diferente del Ejecutivo. Algunos presentíamos que algo estaba pasando en su nueva estructura o se estaría fortaleciendo una estructura diferente. Algunos decían que podría haber mano militar y otros de que ha venido una publicista extranjera, entonces que hacían ver pues que había un comportamiento diferente a Pedro, eso era lo que se quería decir. Pero en el camino no vimos nada concreto, hemos visto una prensa como siempre que cuando llega un presidente y de repente si no le gusta lo ataca y lo pone al borde del abismo, ¿no? Hemos visto políticos antiguos que salen a decir para sumar para la caída de este abismo, pero en realidad no vimos una respuesta contundente de un mandatario, ¿no? Entonces, tal vez eso hizo que el presidente no ni siquiera respetara su investidura, porque hemos visto los errores que se han cometido en todo este año, ¿no? Que en realidad también ha confundido a la población y ha hecho que el Perú se divida, ¿no? Como lo hemos visto. Como nunca Eso es lo antes, que veo. sí, como nunca antes nuestra patria efectivamente se ha polarizado, pero hoy es más difícil, porque hoy día sí Sí. que no hay, digamos, yo estaba pensando en la mañana, reflexionando para esta entrevista, y ya no es que el Perú, el país se ha partido en dos. No creo, mitad, mitad, no. Por una sencilla razón. Hoy día, por ejemplo, tú preguntas, Jenny, en los comerciantes, en el emporio de Gamarra, que ya no sé si será emporio, preguntas en Gamarra a ver si les va bien la actual administración gubernamental y te van a decir que no.
tú te vas donde comerciantes, o sea, es decir, por algo el mandatario hoy día va resguardado, como si temiera por su vida, que no creo, Sí, sino va expresamente resguardado a las pifias, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que él en el fondo no es tan tonto y él sabe perfectamente que es impopular debido a su impericia, a su letargo o porque en realidad tiene otros propósitos y por ende no le interesa, porque es que no hay otra forma de pensar. ¿No? Es que él es el que actúa, no es otra persona. Así sean los otros que lo defiendan, ¿no? Él es el autor de todos los actos porque él es la persona sobre la que pesa la mayor responsabilidad en este país, claro. ¿no? Él es responsable, pero ahora podemos ver la lectura de su discurso, ¿no? Yo apenada pienso de que ha sido la repartija de la lluvia de millones, que lo hemos visto hace 20 años, esto para mí no es nuevo, ¿no? Que Mm. 30 millones para este departamento, que 12 millones para aquí, cumpliendo algunas promesas de los expresidentes Vizcarra y Sagasti, ¿no? Y yo me pregunto, de toda esa lluvia de millones, ¿va a volver a pasar como hace 20 años con todos los expresidentes investigados por corrupción, que nadie le haga el seguimiento a esa lluvia de millones, esta vez del gobierno de turno, porque ¿qué sabemos nosotros de las lluvias de millones entregados en cada 28 de julio por los diferentes presidentes que ahora están investigados por corrupción? Y cuando yo veo que se reparte la lluvia de millones, entonces sí me da miedo, porque siento como que él está tratando de nivelar el piso, de repente cediendo algunos pedidos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Para llegar a gobernadores y alcaldes, cuando tenemos que saber que hace un buen tiempo el comercio sacó una estadística de la corrupción en los gobiernos regionales y en los alcaldes, es algo que da vergüenza y que ahora muy alegres están volviendo a postular, están haciendo sus campañas. Entonces, el presidente al leer un discurso ya para nosotros conocido, ¿no? Ya no dijo nada nuevo, me extrañó mucho que dijera que ya no había extrema pobreza, porque la estamos viendo Mm. todos los días, ¿no? La canasta Pues, familiar ahora nos afecta a todos, porque tú vas al mercado y todo ha subido, ya no puedes y comprar lo mismo, además, necesitas el pero, doble. perdóname, ahora además, quien haya salido hoy día a comprar al mercado, por ejemplo, tienes que el precio para comenzar, el precio del pollo ya se elevó debido a que terminó la exoneración. Ayer terminó la exoneración al pollo, al huevo, al pan, de la exoneración del impuesto. De manera que hoy día, ahora el precio va a ser el real, de manera que va sumando de un sol o de dos soles y así pues va sumando en todo, ¿no? Sí, ya estamos llegando, creo que la subida es por dólar, ¿no? Lo siento en la fruta, el pollo que sube y baja y también la especulación, porque no hay una supervisión y un control de precios, ¿no? Nos han dejado como a la deriva, o hay intereses privados que quieren que esto se maneje así y no importa mucho al pueblo. He visto también por ahí a Licor que está, no sé si es obsequiando alimentos a los comedores populares, a las ollas, ¿no? Para dar alimentos a los niños. Entonces, un poco que te confunde esto, o sea, por una parte una restricción y por otro lado alguien está entregando alimentos y lo que me extraña es que el mapa de la pobreza no ha cambiado, si no me equivoco, desde Alan García, desde su gobierno. Entonces, si ahora tú recorres esos lugares donde habían ollas comunes, ahora hay casas de 3 pisos y de 4 pisos y se sigue dando la olla o el vaso de leche. Entonces, yo pienso de que aquí tenemos un problema, ¿no? Un problema de raíz, justamente porque no, los mismos peruanos no pedimos que hayan leyes que sean que fortalezcan la estructura democrática en nuestro país, ¿no? Empezando por los partidos políticos. Si no tenemos partidos políticos que representen y que fortalezcan la democracia, estamos hablando de que vamos a seguir con los vientres de alquiler, con los congresistas que pagan la curul para llegar, con los congresistas que entran con una idea y votan por ellos, por lo que dice, y al final terminan teniendo escopeta de doble cañón y doble discurso,
como también estamos acostumbrados. Entonces, yo pienso que esto es la consecuencia de lo que han permitido la clase política en nuestro país para seguir caminando, diciéndonos que hacen política y que están reformando la política, pero al final hacemos lo mismo y seguimos aumentando los errores en seguir caminando políticamente de esta forma. Imagínate, partidos políticos sin leyes contundentes que realmente puedan crear un plan programado para el desarrollo de nuestro país, es una locura seguir hablando de política. Se quejan del presidente, que es ignorante, que no tiene un discurso, que se copia los discursos, que lo manejan, que lo manipulan, porque también la manipulación está presente hace 20 años por un andamiaje nefasto que todos conocemos, pero no saben que también este tipo de elecciones a este tipo de personajes es justamente consecuencia de no caminar por la política con seriedad. Milagros. No es posible que en el Perú no haya leyes que fortalezcan los partidos políticos. Me pregunto por qué. ¿A quién están beneficiando? ¿Quiénes se están enriqueciendo con este desorden, no? ¿Por qué no quieren que haya un líder, un partido político propiamente dicho, que los congresistas sean supervisados en su trabajo, ¿no? Entonces, esas cosas, si todos quieren un cambio, pero los quieren en las calles, con marchas, como hemos visto este año, pero no hay un pedido de la gente que sabe lo que está pasando y no vemos cambios en el Congreso con respecto a las leyes, los candados necesarios para que esto no siga pasando, ¿no? Tú que has estado, digamos, en el poder, es decir, que has tenido que trabajar para personas que han estado en el poder, te pregunto, o sea, el opio es tan fuerte el efecto que te desdobla en la personalidad y para que es una cosa impresionante, ¿no? Hay un personaje muy querido y recordado, ¿no? Mexicano, que hablaba de una manera, no sé cómo hacía, porque la verdad es que si alguien se atreve a hacer una cosa así, la verdad es que tiene que tener mucha atención. Es decir, hablas de una manera, pero te conduces en sentido opuesto. Y todavía tú dices, no, pero si yo te estoy diciendo la verdad, cuando claramente afirmas A y estás caminando en dirección a la Z, ¿el opio es tan fuerte del poder o es que el poder desde hace muchos años, toda una estructura armada, te hace conducirte como por un pasaje? Sí, yo pienso que más que opio es el dinero, porque tuve la oportunidad de ver esta experiencia en primera fila, ¿no? Siendo jefa de prensa de una campaña política variopinta, desde los inicios para mí hermosa, inolvidable, hasta que llegaron los millones de Baru Sipcher, ¿no? Los 8 millones que Toledo nunca usó por la campaña, ¿no? Y que ya él comenzó a responderle a ese grupo que le da el dinero. Y ya no era la primera parte del equipo con el que él había llegado, ¿no? Entonces, eso realmente para nosotros fue increíble ver de cómo con el ingreso de un dinero el primer grupo que rodeaba al candidato cambió totalmente, ¿no? Entró otro grupo, ya eran otros personajes que nosotros desconocíamos, ellos llegan y descalifican al grupo, entonces en realidad para nosotros eso es un poco complicado, ¿no? Correcto. Entonces, y vimos pues la transformación, ¿no? De Alejandro Toledo, no solamente en su actuar, sino también, como tú dices, cuando salía al meeting, ¿no? Claro. Y también cuando él ya decía, tales personas suben al tabladillo, a donde iba a ser el meeting, y tales personas no, ¿no? De pronto aparecen personas que podían disponer de 3 aviones a la vez para llevar a la gente a campañas al interior del país. O sea, todo cambió de una campaña Claro. que no teníamos casi dinero, que solamente viajábamos 3 personas como grupo de avanzada a provincia, de pronto apareció todo, con el ingreso del dinero de Baru Sipcher y con la gente que entró, ¿no? Que yo nunca voy a olvidar que nosotros le pusimos el andamiaje. El mismo Toledo dijo, este es el andamiaje.
y déjeme Mm. cuando nosotros le reclamamos, pero ¿por qué usted está respondiendo a intereses económicos si nosotros queremos que usted sea el presidente de los más pobres del país? Y dijo, déjenme porque ellos me van a hacer presidente. Y así Ujú. fue. Bueno, y ya Sí, sí. sabemos cómo acabó todo. Tengo una pregunta para ti, la última, porque ya estará mi próxima invitada en sala de espera. Fíjate, ha circulado, no ha circulado, sino ha hecho público Alfonso Baella, está en su cuenta, una foto que en verdad debe haber sido desazón para muchos, en el sentido siguiente, no porque milite en un partido, una facción u otra, es lo siguiente, fíjate, ¿eh? Todos hemos visto que el señor Cabero, congresista de la República, en pleno discurso presidencial, vociferó, gritó, fuera, renuncia, Sí, sí, sí. para poner un ejemplo. Bueno, hay una foto donde se le ve al señor Cabero, a la esposa del presidente, al hijo mayor del presidente, al señor Alejandro Guinaga, correcto, de Fuerza Popular. Como sabemos, Fuerza Popular se opone tajantemente, porque además perdió las elecciones frente a Pedro Castillo, para empezar. Uno, dos, es público y notorio que sus representantes se han opuesto tajantemente. Es más, hemos escuchado al señor Nano Guerra, todo su discurso y tal. Pero tú ves la foto y están sentados en una mesa, no saludando protocolarmente, no. Nadie dice que no converses, pero de pronto yo le digo a una persona, fuera, vete. Simplemente, ya haber llegado a ese extremo, a levantar la voz en un pleno, ¿no es verdad? Haber levantado la voz y además haber pronunciado renuncia. Y Sí. después, al día siguiente, 29 de julio, un evento que es en el club, en el Jockey Club del Perú, estás sentado, normal, te gastas tu tiempo, empleas tu Sí. tiempo para, o sea, es decir, que si yo tengo un, no quiero decir que sean enemigos, pero ¿qué más podría conversar si le estoy diciendo fuera? O sea, ¿que le vuelvo a Así decir fuera? O sea, no entiendo. Es la fotografía, que no la ha colocado el fotógrafo, ha dicho, bueno, tú te sientas acá, ahora tú te sientas allá. O sea, no ha construido la foto, ¿correcto? Sino que la ha tomado en el instante. así. Lo que ¿Qué vio. lectura de una manera? Te voy a pedir su cita porque ya Paola debe estar en Sí. sala. Mira, yo no, lo que voy a opinar no va en contra del personaje, porque al congresista Cabero yo no lo conozco, no lo he seguido. He escuchado, sí, con mi hija que había una red muy fuerte de los chicos de la Universidad Católica, ¿no? Y que él llega votado con los votos, con la votación más alta para ser congresista. Entonces, desde allí quiero decirte que él se convierte en una herramienta política muy fuerte para su partido, para su líder, ¿no? Entonces, y de pronto, viendo un poco las redes, veo que él se convierte en un atacante muy fiero del Ejecutivo, del presidente, ¿no? Y entonces comienza a hablar, pero también desliza entre su mensaje que se necesitan líderes de la oposición para poder, vamos a decir, ponerle luz al túnel para que el país pueda desarrollarse y este gobierno continuar, pero que tiene que tener los líderes de oposición y lo sentí como que se vendía como un líder. Estoy hablando en estrategia de campaña, de empoderamiento de líderes, ¿no? Entonces él hizo ese comportamiento para mí y lo he visto claramente en redes desde junio, ¿no? Luego sale esta fotografía, efectivamente también vi que era muy fuerte como criticaba al presidente. Después sale esta fotografía y él dice, como ahora se estila y todo se maneja por redes, que esa fue una foto casual, que él nunca pensó, pero yo quiero decirle al país que en política no hay casualidad. Ok. No hay casualidad. Tú como De, político sabes desde que te levantas en tu casa, cuando contestas el teléfono, cuando sales a un lugar y tienes que respetar la investidura, no solamente como congresista, porque representas al país, sino por sus votantes. Fue el más votado. Y lo más triste que votaron por él los jóvenes. Entonces, ¿qué ejemplo le ha dado a los jóvenes? Cuidado que por buscar la oportunidad política mañana se le va a pasar la factura, porque esto no se olvida, pero sobre todo el único que sabe cuáles eran sus objetivos, quién se beneficiaba, para quién hizo esto, es el congresista. Y él seguramente no está preparado para decirlo, pero el tiempo, milagros, nos los va a decir.
correcto. Eso es lo único que Pero podemos decir. fue un error indudable, o no fue un error. Está bien, esa es su manera de ser, ¿verdad? Lógicamente, siempre decimos que se requieren que lleguen al poder personas que realmente puedan representarnos, pero como te vuelvo a decir, volvemos a lo mismo, sin partidos políticos, con leyes que los fortalezcan, seguimos en lo mismo, con Correcto. congresistas también como este joven Cabero, ¿no? Es una lástima, pero en realidad estos son, de repente también a veces es bueno que se vea públicamente. También veo que en Google se ha borrado todos estos detalles. Solo he encontrado los comentarios en Twitter y eso quiere decir que él tiene un buen equipo de campaña y publicidad que sigue vivo y que le hace un buen trabajo de borrar también, ¿no? Pero Ah, sí. yo creo de que aquí No borras aquello de lo que te urgente, avergüenzas. No borras aquello de perdón, lo que te avergüenzas. No borras aquello de lo que te avergüenzas. lógicamente, porque al final se tiene que quedar ahí, ¿no? Muy bien. Y esta es pues la historia que ningún peruano debe olvidar. Yo creo que este es un ejemplo muy fuerte para los jóvenes, porque no se puede votar por redes, porque la televisión dice una noticia y hace que el candidato al Congreso la hable y todos los jóvenes opinan y él llega porque dice que el saco es rojo cuando tenía que ser verde. No puedes elegir candidatos al Congreso de esta forma, ¿no? Yo añoro Correcto. un poco las campañas políticas del pasado, donde se podía conocer a los líderes, ¿no? Por eso es que yo sigo pensando que tenemos que fortalecer los partidos con leyes claras y contundentes, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Jenny Zúñiga Maurado, por tu tiempo y por estas apreciaciones. Te Muchísimas convocaré en otra gracias. oportunidad. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo. A Muchas ti. gracias. 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 Volvemos a continuación.